las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con un dedo. Esto nos da a entender a un animalito, un burrito, un camello, que está sobrecargado, hasta sus piernitas ya les tiemblan de tanta carga que les han puesto sin ninguna consideración. Y el amo les empuja palos para que se sigan moviendo, pero el amo no se atreve a ayudar al animalito ni un poquito a aliviar esa carga. Esa es la idea de estas cargas que ellos ataban sobre el pueblo. Dice, los fariseos y los escribas atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero escuchen lo que dice Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué diferente, hermanos, lo que Jesús puede hacer con nosotros. Nosotros descargamos nuestras cargas en Jesús, pero llevamos su carga, que es ligera y es fácil de llevar. Es fácil porque es una carga de amor. Está cargado de amor, de paz, de felicidad, de bendiciones. Esa es la carga que pone Jesús sobre nuestros hombros. Jesús en Mateo 15, el verso 3, denunció también a los fariseos cuando les dice que ellos las enseñanzas acerca de las tradiciones humanas que no estaban escritas en la Biblia eran tan importantes, pero anulaban la palabra de Dios. Esa es otra triste realidad de los fariseos. En el verso 5, Jesús continúa y dice, más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Esta imagen que ustedes ven aquí es de una persona, es un hombre judío. Y esas cajitas que lleva en la frente y que lleva en la mano se llaman las filacterías. Que dentro de esa cajita habían escrituras que se las doblaba y se las volvía a doblar, eran diminutas, y se lo ataban en la frente. Y continúa la palabra del Señor, dice, aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres rabí, rabí. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Bastante llamativo, ¿verdad? Y en estas cajitas es la manera literal en la que ellos trataron de interpretar la palabra de Dios, que decía, la palabra de Dios te la debes de atar en la frente y en la mano izquierda. Sin embargo, eso no es lo que quería decir Dios. Lo que Dios estaba diciéndoles es que las leyes, la palabra de Dios, ellos deberían de aprendérsela y de pensar en ello constantemente y ponerlo por obra con sus manos. Esa era la interpretación que ellos no supieron entender. En Mateo 6, que lo hemos visto hace bastante tiempo, los versos 1 al 6, Jesús los denuncia porque sus ofrendas y sus oraciones eran públicas, en lugares donde querían que todos los vean y los escuchen. Pero Jesús les enseñó a dar su ofrenda en privado, a hacer sus oraciones incluso en privado delante de su Padre Celestial, y Dios, nuestro Padre, les recompensará públicamente. Los versos 8 al 10 dice, pero ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos y hermanas. Y no llamen a nadie su padre en la tierra. Esto no está hablando del papá de uno,
el esposo de la mamá, no. No llamen a nadie su Padre en la tierra, porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Ni los llamen guía, porque su guía es uno solo, es el Cristo. Hermanos, hermanas, títulos a veces ofenden. Si yo me hubiese presentado con ustedes como la reverenda doctora Luisa Mendoza, yo sé que a algunas personas no les cae bien, y no, esos no son mis títulos. Soy sí reverenda, pero yo no lo uso. Yo nunca les he pedido, me van a llamar pastora. Yo me presento a mí misma como la pastora de esta iglesia, soy la pastora Luisa, pero nunca he exigido a nadie que me llamen pastora. Los títulos no son importantes. Es más, Jesús incluso los está prohibiendo. Y les voy a leer un párrafo, cómo la Iglesia Católica enseña a cómo debemos dirigirnos al Papa. El Papa es el líder de la Iglesia Católica. Y tanto en forma escrita como cuando uno se presenta delante del Papa, uno tiene que decir estas palabras y si es presente tiene que arrodillarse hasta el suelo, postrado a los pies de su santidad, e implorando el favor de su bendición apostólica, tengo el honor de ser muy santo Padre, con la más profunda veneración de su santidad, el siervo y el hijo más humilde y obediente, o la sierva y la hija más humilde y obediente. ¿Qué les parece ese saludo? Yo creo que solo Dios se merece ese saludo, no un hombre, no un ser humano. En estos días han debido escuchar ustedes, hermanos, hermanas, el gran escándalo del abuso sexual de más de 300,000 personas en Francia. Este abuso ha sido cometido por más o menos 3,000 personas y la mayoría de ellos sacerdotes católicos. Han abusado, han destruido la vida de más de 300,000 personas en un solo país. Cuando la Iglesia Católica presentó este reporte, inicialmente dijeron que eran más o menos 400 personas que habían sido abusadas. Mintieron en su primer reporte, en el año 2019 salió. Pero ahora que por ley el reporte escrito tiene que ser público, ahora nos enteramos que fueron más de 300,000 personas y sus nombres están escritos en documentos legales como para que nadie venga a decir es una exageración, es una mentira. Y es horrible que la Iglesia Católica dice, no somos los únicos que hemos cometido estas atrocidades. Todas otras denominaciones también lo han hecho. A esa escala no. Es correcto decir que sí, estos abusos existen en otras denominaciones. Pero a esa escala tan grande, tan atrozmente gigantesca, no. Y este abuso se ha estado cometiendo desde el principio de la Iglesia Católica, solo que entre ellos lo encubren, pero ya no han podido encubrirlo más. Y ahora estas cosas están finalmente saliendo a la luz. Pero eso sí les gusta en la Iglesia Católica, su santidad, el obispo, el arzobispo, títulos. Y Jesús los detesta. Hay uno solo al que debemos de llamar Padre, y ese es nuestro Padre Celestial. Y claro, con mucho respeto debemos de llamar a nuestro papá aquí en la tierra, también como Padre, papá. Uno solo es nuestro Maestro, uno solo es nuestro guía, y ese es Jesucristo. ¿Y qué somos entre nosotros? Hermanos y hermanas,
estamos todos al mismo nivel delante de Dios. No hay más grande ni más pequeño. Somos hermanos y hermanas. Los versos 11 y 12 continúa y dice, pero el que es mayor entre ustedes será su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es que en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios Jesucristo es nuestro Rey. Y en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el título de una persona, no se mide porque esté aquí en un púlpito. La grandeza en el reino de los cielos se mide por cómo uno está sirviendo a su hermano, a su hermana, cómo uno está sirviendo a Dios. Eso es lo que importa. Si alguien puede ir rápidamente a Mateo 20, verso 26. ¿Alguien tiene su Biblia en la mano? Mateo 20, solamente un par de páginas atrás, el verso 26. ¿Lo tienen? Léelo fuerte. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que me quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Esa es la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza a la que tenemos que obedecer. A partir del verso 13, el título en muchas Biblias dice los ayes contra los fariseos. Ay es como cuando, digamos, un niño o una niña se portan mal y le dice, ay, vas a ver lo que te hago en la casa. Ay de vos cuando lleguemos en la casa. ¿Verdad? Va a pasar algo malo. Eso quiere decir los ayes contra los fariseos. Porque son 7 veces que Jesús dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. Es una forma de expresar una ira santa, porque en Jesucristo eso es, una ira santa. Y Jesús demuestra su indignación al dirigirse a los escribas y fariseos con fuerza, pero no para condenarlos, sino para que sepan que Dios no toleraba más lo que estaban haciendo ellos. Y era necesario hacérselo saber para que se arrepientan. Jesús les presenta a los fariseos y a los escribas con los cargos contra ellos. Es un término legal que estoy utilizando. Las acusaciones son claras y es por eso que se justificó la severidad del castigo que ellos sufrieron, o que vamos a ver más adelante que ellos van a pasar. Estos hombres habían abandonado el amor a Dios. Estos hombres no amaban al resto de los seres humanos. Por eso les ponían esa carga. Ellos ya no obedecían a la ley de Dios. Y es por eso que lo que ellos hacían se había convertido nada más en una hipocresía llena de legalismo, o un legalismo lleno de hipocresía. Jesús les está mostrando su error en los versículos que vamos a ver en un momento, y como les dije anteriormente, para que se arrepientan. Pero ellos simplemente se ofendieron, pero no se arrepintieron. Hermanos, hermanas, muchas veces al predicar, tal vez digo cosas duras que a usted le ofende. Tal vez usted se sienta hasta insultado con cosas que yo digo. Hermanos, hermanas, yo quiero que sepa esto. Ese sentimiento es parte del proceso de arrepentimiento. Ese sentimiento de sentirse ofendido y de enojarse, una vez que usted acepte su falta, lo va a llevar al arrepentimiento. Si usted se queda en esa parte de la ofensa, nada más está dando lugar al enemigo.
El sentirse nada más herido está solo dando lugar al enemigo. Acepte su error, acepte su falta, reconózcala. Pero lo importante es que usted se arrepienta. De media vuelta y retome el camino hacia Dios. Ese es el objetivo. Del verso 13 Jesús empieza con esta denuncia hacia los escribas y fariseos y les dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Voy a leerles lo que dice Juan 12, 42 al 43, que ejemplifica muy claramente esto que acabo de leer. Juan 12, versos 42 al 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, o sea, de los líderes, muchos creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hace falta más explicar eso. Versos 14, 15 dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Este versículo no está en algunas Biblias. Este versículo habla acerca del abuso de las personas más vulnerables, aprovechándose de la hospitalidad y la generosidad de mujeres que son viudas, ya no tienen en quién ampararse ni quién les guíe. Y eso es lo que hacían los fariseos, aprovecharse de ellas. Y es por eso que Jesús les dice: su condenación será mayor de ustedes por esto que hacen. Verso 15 dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, un solo seguidor, ¿no? Y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Una persona que ni va a entrar al cielo e impide a otros que entren al cielo. ¿Cómo se puede impedir a una persona que entre al cielo cuando se la pasan hablando mal de una iglesia? Cuando se la pasan hablando mal de un líder religioso y piensan: mientras no vayas a esa iglesia, no vayas donde esa pastora. Y sin embargo no se dan cuenta que esa persona, por esa perversidad en sus labios, no va a entrar al cielo y está impidiendo a otras personas que entren al reino de los cielos. Hay personas que dicen: no vayas a la iglesia de esa mujer. Dios no ha levantado a mujeres. No te vayas a meter a esa iglesia de falsa doctrina. Y esas personas, por juzgar tan equivocadamente, no van a entrar al cielo, a no ser que se arrepientan. Y están impidiendo a otros entrar al cielo. El verso de 16 hasta el 22. ¡ay de ustedes, guías ciegos! Pues dicen: si una jura por el santuario, no significa nada. Pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. ¡Necios y ciegos! ¿Cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? O dicen: si uno jura por el altar, no significa nada.
si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Por lo tanto, el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y ese es Dios Santísimo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Y ese es nuestro Dios. Habíamos hablado anteriormente acerca de los juramentos en Mateo 5, los versos 33 al 37. Pero solo para resumir eso, Jesús enseñó que es mejor no jurar por nada. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y esa es una palabra para todos nosotros. El verso 23 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. En otras palabras, Jesús les está diciendo que no se debe de descuidar el diezmo. Ese es el mandamiento que aplica a las cosas materiales. Pero tampoco se debe de descuidar la justicia, la misericordia y la fe. Y este es el mandamiento que aplica a las cosas espirituales. Yo no quiero espiritualizar la parte importante de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe, y descuidar lo material al no dar los diezmos. Jesús dice esto bien claro. No se debe de descuidar los diezmos, tampoco se debe de descuidar la misericordia, la justicia y la fe. Amén. Verso 24 dice, guías ciegos que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Creo que ustedes saben lo que es colar. Es poner un recipiente, le ponen una telita y encima le echan el agua, o en este caso hasta el jugo de la uva, porque entraban mosquitos. Entonces los mosquitos quedaban en la telita y así se filtraba lo que uno iba a tomar. Y esto no tiene nada de malo. O sea, el mosquito es el animalito más pequeño, ¿verdad? ¿Y quién va a quererse tomar agua con mosquitos? Entonces ellos filtraban así el agua. Y en otras palabras, se estaban fijando en detalles muy insignificantes. Y dice, se tragan el camello. El camello, en el lugar donde Jesús nació y murió, es el animal más grande, pero es un animal inmundo. No se come camello. Y la idea es más o menos esta. Filtran el mosquito, o sea, se están fijando en detallitos muy pequeños, pero se tragan el camello. En otras palabras, lo que es verdaderamente obvio, lo que es verdaderamente importante, lo omiten. No le dan la importancia correcta. Puede que suene como una exageración, pero ese era el mundo de los fariseos a causa de su hipocresía. Versos 25 al 28 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados
que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermanos, hermanas, la apariencia externa no puede ocultar la porquería que hay adentro, no ante Dios al menos. Podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañar. Dentro de ese corazón hay odio. Dentro de ese corazón hay deseo de más poder y deseo de más dinero, y en ese corazón hay egoísmo y vanidad. La otra tarde, por bastante tiempo, estuve escuchando el Corán. No sé qué libro sería, no sé realmente qué escritura era, pero ahí hablaba acerca del amor a Dios y el amor a los demás. Ellos sí conocen, o sea, está escrito en sus escrituras que debemos de amar a Dios y amarnos entre nosotros. Pero sin embargo, a causa de la hipocresía, ellos también admiten abiertamente el odio, y es por eso que ocurren cosas como lo que está ocurriendo en Afganistán. Odio abierto y desenfrenado, especialmente contra las mujeres. Y hay demasiada hipocresía, porque ellos dicen, no hay que mirar a la mujer más que sus ojos. Y los más extremos, ni sus ojos, las mujeres están totalmente cubiertas. Pero esos mismos hipócritas están viendo pornografía. Hay reporte del abuso sexual de muchas mujeres a causa de la pornografía que están practicando. Esa es la hipocresía que Jesús está denunciando. La apariencia por fuera no puede ocultar toda esa basura que hay en los corazones. Versos 29 al 34 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y Jesús continúa y dice, así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. En otras palabras, hagan igual que sus padres. Ustedes no son diferentes. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los matarán en las sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. En otras palabras, ellos demuestran la misma hostilidad hacia la verdad que habían demostrado sus ancestros, los profetas. Casi ya terminando, los versos 35 y 36 dice, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar. De cierto les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Hermanos, hermanas, la muerte de los mártires del Antiguo Testamento, empezando desde Abel hasta este Zacarías que Jesús menciona, fue vengada. Cuando cayó el juicio
año 70 después de Jesucristo. Esto lo hemos hablado ya muchas veces en muchos sermones. La sangre de los mártires a partir del Nuevo Testamento también va a ser vengada. Los mártires que ya han pasado la presencia de Dios están exigiéndole a Dios: ¿hasta cuándo esperaremos que seamos vengados? Y esta sangre no solo va a ser demandada de Jerusalén o de Israel, sino que de toda la tierra. Porque han habido mártires en toda la tierra. Y esto está en Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Hermanos, hermanas, no hubo arrepentimiento. Por tanto, no pudo haber perdón para estos hombres que rechazaron a Jesucristo. Entonces, el juicio fue inevitable. En el año 70, 35 años después de estas palabras de Jesús, Jerusalén fue destruida y murieron millones de personas, pero muchos de ellos fueron estos mismos fariseos, saduceos y herodianos. De hecho, los herodianos y los saduceos desaparecieron totalmente. Y los fariseos reaparecieron como los rabinos en las sinagogas. Pero sin embargo, no todo estaba perdido. Después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, la Biblia nos dice en Hechos 15:5 que hubieron algunos fariseos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Esta historia nos demuestra verdaderamente que esta denuncia trajo un poco de remordimiento al punto que se arrepintieron. Algunos de ellos por lo menos. Por lo tanto, hay esperanza. Entre los fariseos convertidos en creyentes, el más famoso es el apóstol Pablo. Para terminar, voy a leerles Filipenses 3, los versos 5 al 8. Es un poquito largo y con esto concluiremos. Filipenses 3, versículos 5 al 8, Pablo escribe y dice: fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria al Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar.